Nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, ubicada al norte del Perú. De familia mestiza, fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana, pues su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad Nacional de Trujillo en el año de 1916, escribiendo años más tarde su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a unos problemas es encarcelado. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su obra. Trilce. Un año después parte a París, donde permanecerá hasta el fin de sus días. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un intenso sufrimiento físico y moral. Tuvo un apego por el vanguardismo, pero luego se mostró firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político, llegando a estar inscrito en el Partido Comunista de España. En este país siguió de cerca las acciones de la guerra civil y escribió su poema más político, España, aparta de mí este cáliz. Finalmente, toda la obra poética escrita en Francia y que publicó en diversas revistas se recopiló con el título Poemas Humanos. Lamentablemente, César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París. El primer poemario de César Vallejo fue Los Heraldos Negros, cuya publicación en un primer momento data del año de 1918, pero realmente se terminó dando en 1919. Entonces, ¿a qué se debió este retraso y por qué no contiene un prólogo? El poema Los Heraldos Negros, publicado en 1918, se centra en la religión, el hogar, la familia, el terruño, entre otros temas. Esta obra, bastante íntima, se centra en la nostalgia, las escenas cotidianas, los ritmos modernistas y los vínculos religiosos, así como también encontramos el verso alejandrino, así como la introducción de palabras de poco prestigio poético como charco o emposar, o las mayúsculas en medio de los versos como las palabras de destino o muerte. También encontramos elementos de la prosa, así como frases e imágenes cotidianas, como por ejemplo el pan en la puerta del horno. Además, el poema trata sobre la existencia humana y da un espacio al dolor inevitable que acompaña la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Al mismo tiempo, resulta como un reclamo a la fe cristiana, cuestionándola de manera implacable, golpes como del odio de Dios. Por otro lado, según afirma Marta Ortiz en la revista de publicaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, si bien la publicación del poemario indica 1918, esta en realidad fue publicada en julio de 1919. Esta demora se debió probablemente a la espera de un prólogo que nunca llegó, el cual debía ser escrito por Abraham Valdelomar. Sin embargo, la muerte del conde de Lemos truncó este deseo del poeta. Debido a ello, César Vallejo decidió no colocar un prólogo a su texto, sino un epígrafe, el cual dice «Quipotes capere capiat», es decir, quien puede entender, entienda. Palabras que César Vallejo citó de la Biblia, a la cual la llamaba como el Evangelio. Un gran poemario de César Vallejo fue aquel que escribió producto de su encarcelamiento, Trilce. El poeta siempre tuvo en mente el taller tipográfico donde iban a ser impresos sus ejemplares, pero lo que en un principio no estaba pensado era el nombre que llevaría el poemario. Entonces, ¿cuál fue el nombre que Vallejo pensó antes de Trilce? Trilce, publicado en 1922, fue uno de los poemarios más reconocidos de César Vallejo, escrito en gran parte en la penitenciaría de Trujillo. Su experiencia dentro de esta penitenciaría marcó bastante al autor y se reflejó en la dualidad del espacio en el que se encontraba y su necesidad de libertad. Esta obra contiene 12 CCFs, una página de textos, con el prólogo de su amigo Antenor Orrego, mientras que la portada contiene a la imagen del autor dibujada a lápiz por Víctor Morey Peña. Este libro fue uno de los 3 publicados antes de su viaje a París en 1923. Lead Impressions se dio en diciembre de 1921
donde Vallejo ganó 150 soles de oro en un concurso literario, lo cual le sirvió para poder financiar las impresiones de Trilce. Debido al renombre de los talleres tipográficos, el autor decidió hacerlo en la penitenciaría de Lima para que su obra vea la luz. El tiraje fue de 200 ejemplares, los cuales costaron 3 soles de oro cada uno. Al comienzo, este poemario no se iba a llamar Trilce, tenía otro nombre, Los cráneos de bronce, bajo el seudónimo de César Perú, pero mediante las críticas y burlas de los amigos de Vallejo, lo lograron convencer de modificar este título. Sin embargo, ya habían sido impresas las 3 primeras hojas del libro, y el impresor le comentó a Vallejo que la reposición le iba a costar 30 soles adicional a lo acordado. Según el testimonio de uno de sus amigos cercanos, Francisco Sandoval, nos menciona que a Vallejo la palabra Trilce se le ocurrió en ese instante, debido a que fue un alargamiento y una deformación de la palabra tres. Esta teoría aún no ha sido comprobada, ya que Vallejo menciona que la palabra Trilce no tiene significado alguno. Uno de los poemarios publicados después de la muerte de César Vallejo es España, aparta de mí este cáliz, poema que demuestra el apego que Vallejo tenía por la política y la guerra. Este tiene una gran historia detrás sobre su elaboración y publicación, llegando a formarse dudas sobre la existencia de la primera edición de la obra. Es por ello que uno se pregunta, ¿cuál fue el verdadero paradero de la primera edición de España, aparta de mí este cáliz? Aparte de mí este cáliz, fue publicado en 1939. Este poemario póstumo está conformado por 15 poemas basados en el realismo socialista, en el contexto de la Guerra Civil Española. La historia de su publicación se remonta a 1938, cuando se estableció en el monasterio de Montserrat, en Cataluña, y en el Hospital de la Sangre y la Unidad de Imprentas del Ejército del Este. La dirección de esta imprenta clandestina estaba a cargo del poeta e impresor español Manuel Aguirre, quien relataba cómo es que los voluntarios de la República se apropiaron de una fábrica de papel abandonada en las cercanías del monasterio. Es en esta imprenta clandestina donde se imprimió España, aparta de mí este cáliz. Los mismos soldados trabajaron en el molino donde se hacía la mezcla de la materia prima para obtener el papel, el cual estaba formado por ropas, vendajes, trofeos de guerra, banderas enemigas y uniformes de soldados italianos y alemanes. A partir de ello, un estudioso del tema, Juan Larrea, había dado 2 versiones acerca del destino de la edición de esta obra. La primera de ellas es que la obra se empezó a imprimir, pero se detuvo por ataques del enemigo, mientras que la segunda versión afirma que la obra se publicó, pero cayó a manos del enemigo cuando comenzaba a distribuirse. Es así como esta última, por mucho tiempo, fue la versión oficial y aceptada por los críticos de esta obra vallejiana. Sin embargo, en 1973, Juan Gilabert, luego de la publicación de un artículo de este tema, recibió una carta anónima. Asimismo, un ex voluntario de la República señalaba el error que existía en las versiones de Larrea. Es que este mismo decía que había participado en la edición e impresión de la obra de Vallejo. Asimismo, le aseguraba que durante ese año varios ejemplares habían terminado, y le cuenta que él posee uno de aquellos ejemplares y tal vez otros de los que trabajaban allí tengan una copia. Este suceso modificó todas las ideas que se tenía sobre su publicación y su existencia. Como última obra publicada antes de que Vallejo marche a Francia, encontramos a Escalas, publicación que causó una gran confusión debido a un desconocimiento léxico. Ante esto, ¿cuál de las dos formas es correcta? ¿Escalas a secas o escalas melografiadas? Escalas, publicada en 1923, es una colección de cuentos y de relatos de César Vallejo, la cual en su mayoría fue escrita en la penitenciaría de Trujillo e impresa en los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima. Esta obra consta de 2 partes, la primera titulada Uniformes y la segunda llamada Coro de Miel. A su vez, esa primera parte está compuesta por 6 textos con algunos tintes autobiográficos de las dolorosas experiencias vividas por César Vallejo en la cárcel de Trujillo. Mientras que la segunda parte consta de 6 proyectos macabros y fantásticos que poseen una influencia de cierres audienses de Edgar Allan Poe.
También aquí encontramos un epígrafe que fue escrito por el poeta y ensayista Antonio Rego, igual abre la obra con las siguientes palabras: primero el pensamiento, después la razón. Con respecto al nombre, escalas monografías es incorrecto, ya que solo deberían ser escalas. La inclusión de monografía se da debido a una mala interpretación que surge posteriormente, ya que en la cubierta de la primera edición se puede leer en letras grandes escalas, y más abajo con letras más pequeñas monografiadas acompañado de por César Vallejo. Este error se da debido al desconocimiento del significado de la palabra monografiadas, ya que es un equivalente a escritas, por lo cual el título original sería Escalas escritas por César Vallejo, lo cual en la portada interior del libro no podemos encontrar correctamente. Los versos de César Vallejo se caracterizan por su profundidad y emotividad, explorando temas como la soledad, la injusticia y la lucha del individuo, transmitiendo una intensa carga emocional y reflexiones sobre la condición humana. Sin embargo, ¿solo hay desesperanza detrás de sus letras o encontramos también un destello de esperanza y resiliencia? El pensamiento poético de César Vallejo se revela ante un día contrastación y profunda sobre la condición humana. En sus versos encontramos una sensibilidad aguda y una capacidad única para capturar esas emociones y experiencias universales. Su poesía es un claro reflejo de la existencia humana en toda su complejidad y contradicción. A través de una escritura llena de imágenes poderosas y una voz poética apasionada, nos invita a emprender el lado más sombrío de la realidad y a confrontar las injusticias que afligen a la humanidad. De esta manera se convierte en un medio de denuncia de las desigualdades y las opresiones que afligen a las clases desfavorecidas. Su lenguaje es innovador, audaz y rompe con los esquemas tradicionales, creando una escritura que es a la vez hermética y profundamente evocadora. Sus metáforas sorprendentes y su estilo vanguardista busca transmitir la complejidad de la realidad y la multiplicidad de los significados que la vida nos encierra. También se adentra en lo espiritual, solo que, de una forma más compleja y cuestionadora. Se sumerge en las preguntas existenciales sobre la naturaleza de Dios, la trascendencia y el sentido de la vida. A través de su poesía, Vallejo busca la relación entre lo divino y lo terrenal. También explora la fragilidad humana y el anhelo de encontrar un propósito más allá que la existencia material. A pesar de la desesperanza que se percibe en muchos de sus versos, estos hacen un llamado a la acción y a través de su poesía invita a la reflexión y a la transformación tanto individual como social. César Vallejo plasmó en su obra la realidad cruda y desgarradora de su entorno. A través de sus versos desnudó las injusticias y las desigualdades sociales, pero ¿cómo logra su poesía trascender la denuncia y convertirse en un llamado a la acción? A lo largo de su obra, Vallejo se involucra en la realidad social de su tiempo y aborda problemáticas que aquejan a la humanidad. Su poesía así se convierte en un instrumento de denuncia de las desigualdades, la opresión, la injusticia social y para dar voz a los más vulnerables. Vallejo se preocupa por los trabajadores, los campesinos y los desposeídos, de quienes retrata sus vidas en condiciones deplorables y de explotación. Así su poesía se convierte en un testimonio, en una ventana hacia sus realidades y así también se busca generar una empatía en el lector. El compromiso social de Vallejo trasciende los límites del individual y se adentra en el terreno de la política. Su voz se alza como una denuncia, un feroz crítico a las opresiones, violencia y represión política que se ejercía sobre las personas que buscaban libertad y justicia. Sus versos se convierten en un grito de resistencia y en una llamada a la lucha en contra de la tiranía. Utiliza su voz poética como un arma para combatir las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la marginación. Su poesía es un canto de solidaridad para los oprimidos, un aliento para quienes se atreven a desafiar las injusticias y un llamado a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Vallejo también aborda cuestiones como la identidad y el colonialismo. Este personaje cuestiona los efectos del colonialismo y la identidad y cultura latinoamericana buscando liberarla de estas influencias opresivas y reafirmar su autonomía y diversidad.
Sus escritos se transforman en un espacio de reflexión y resistencia donde se desafían los estereotipos impuestos y se reafirman las raíces y tradiciones propias. De esta manera, Vallejo se convierte en un incansable luchador por la riqueza cultural latinoamericana y asimismo en un feroz crítico de las estructuras de dominación que buscan subyugarla.